Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor. Le doy la bienvenida a este nuevo estudio, el tercer video de la serie sobre diferencias dentro de la iglesia. En el primer video vimos que la palabra nos muestra que desde los principios de nuestra iglesia, ¿cierto? De la iglesia del Señor, allá en el libro de Hechos, ya existían diferencias de opinión respecto a algunos temas. Vimos que estas diferencias se podían dar en relación con el servicio, como fue el caso de Pablo y Bernabé. Respecto a la administración, en el caso de la ofrenda, respecto a temas teológicos también, por lo que se tuvo que hacer con el Concilio de Jerusalén, ¿cierto? Y también respecto a algún tema de formas. Vimos que estas diferencias no necesariamente implican que no se es espiritual. El caso de Pablo y Bernabé, que lo estudiamos en detalle, ¿cierto? Dos hombres de Dios, maduros en el Señor, que amaban a Dios y que querían ser guiados por Él, pero que sin embargo tienen tales diferencias que no pueden seguir trabajando juntos. La experiencia misma también nos muestra esto. ¿Cuánto nosotros hemos tenido la bendición de conocer hombres de Dios que aman al Señor con todo su corazón y están buscando hacer su voluntad en todo tiempo, pero que son de iglesias diferentes a las nuestras, ¿cierto? Y que siguen líneas teológicas o formas de hacer el culto que son diferentes a las de nuestra congregación. Es una gran bendición, ¿cierto? Conocer hermanos así. Porque esto nos muestra que Dios es el importante, es el centro, nuestro Dios, y no lo somos nosotros muchas veces con nuestras formas. Vimos en detalle el ejemplo de Pablo y Bernabé, que nos mostraba que estas diferencias se pueden dar y pueden llevar a personas a separarse. Esto no es algo agradable, pero ocurría en aquel tiempo, en los principios de la iglesia, y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. En el segundo video vimos que las diferencias tenemos que separarlas siempre entre aquellas que son herejías como tales y otras que son diferencias secundarias. Las herejías son aquellas que la palabra misma condena. En general están relacionadas con Cristo mismo, con el Evangelio o con la palabra. ¿Ya? Y las herejías que son condenadas por la palabra, hay que rechazarlas, no hay que permitir que se enseñe y hay que enseñar en contra de ellas. Sobre todo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios condena estas herejías. Mientras que las diferencias secundarias tienen que ver con otros temas que pueden ser teológicos, que pueden ser de visión, como dije antes, o de forma de trabajo, y la palabra nos da consejos sobre cómo tratarlas. Comenzamos a ver el capítulo 14 de Romanos, que está dedicado a este tema. Y alcanzamos a ver la primera mitad en el video anterior, donde se nos habla de los hermanos débiles en la fe. Estos eran personas que evitaban ciertas prácticas, que en este caso era comer, ¿cierto?, lo que vendían en el mercado, tratando de no hacer estas cosas porque para ellos era complicado, su conciencia era afectada y pensaban que estaban deshonrando a Dios al comer carne del mercado, ¿cierto?, que podía haber sido sacrificada a los ídolos. Esto es algo que la Biblia nos indica que es algo pecaminoso en sí mismo. Sin embargo, para estos hermanos, los débiles de la fe, esto era algo que no podían hacer y preferían no hacerlo. Vimos que puede que todos tengamos algún tipo de debilidad a este tema, respecto a algún tema en particular, ¿sí? Que hay temas que quizás la Biblia no nos dice que son pecados, pero que igual a nosotros preferimos no hacerlos porque nos genera problemas de conciencia, y eso es normal, sucede. Entonces, bueno, que nos analicemos cada uno de nosotros para ver en qué temas estamos siendo débiles de la fe. Cosas que nos incomodan mucho, pero y que pensamos que deshonran a Dios, creemos que mejor no hacerlas, pero que la Biblia no nos dice explícitamente que es así. Y puse como ejemplo el cerrar los ojos para orar, y puse como ejemplo también el uso de la tecnología, ¿cierto?, que en algunas iglesias es rechazado completamente. Hay personas que rechazan el uso de la tecnología dentro de la iglesia y aún en la vida porque creen que no es lo que Dios quiere. Los débiles en la fe son los que, por temor a deshonrar a Dios, evitan ciertas cosas que no son pecaminosas. El que es sano se rige por la ley de la libertad que nos da la palabra. Es decir, lo que la palabra condena, nosotros los condenamos, ¿cierto? Y lo que la palabra nos da libertad, nosotros tenemos libertad. Y el llamado de Pablo al comienzo de Romanos 14 es recibir a los débiles, pero no para discutir. Es decir, mostrarles amor, recibirlos, apapacharlos, abrazarlos, no con la intención de discutir ni de convencerlos de que piensen igual que nosotros, sino para poder tener comunión. El llamado es a no menospreciar al débil, y que el débil tampoco juzgue al que hace aquellas cosas que la Biblia no condena, pero que para él quizás no son recomendables hacerlas porque pueden deshonrar a Dios. Tener cuidado los unos con los otros, enfocándonos sobre todo en el final del estudio pasado, en que el centro de todo debe ser Cristo, porque finalmente es Él el centro de todo, porque finalmente cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de todo lo que hacemos, daremos cuenta ante el tribunal de Cristo, a Él por nosotros mismos. El versículo 9 de Romanos 14 dice: porque Cristo murió para esto y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El fin de que Cristo diese su vida y resucitase fue para ser Señor de todos, y Él es el centro en esta discusión.
El primer consejo, gran consejo, enfocarse en Cristo, en lo que nos une con nuestros hermanos que tenemos diferencias, que es Cristo mismo. Él es el Señor nuestro, es el Señor de nuestros hermanos. El versículo 8, súper conocido de Romanos 14, en el mismo contexto de la discusión dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces el centro es Cristo. El llamado no es a juzgar a nuestro hermano que piensa diferente respecto a algo que la Biblia no indica que es pecado, sino a lograr enfocarnos en Cristo, nuestro Señor, y que el Señor sea glorificado, a no juzgar, a no menospreciar, sino saber que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Y con eso vamos a seguir también hoy día en Romanos capítulo 14, versículo 12. Así que vamos a orar para presentar este tiempo. Señor, te damos gracias por tu misericordia a nuestro favor, porque tu gracia es tan grande, Señor, que nos cubre y nos permite acercarnos en oración. No por ser buenos, no por ser nosotros los mejores, Señor, sino porque tú eres bueno, porque tú eres el mejor, porque tú pagaste el precio con tu obra, con tu vida, con tu muerte. En tu resurrección, Señor, nosotros resucitamos y te damos gracias por ello, Señor. Sé tú glorificado en medio de nosotros. Necesitamos siempre tu obra constante en nuestros corazones, en nuestras mentes, por medio de tu palabra, y que tú seas glorificado en nuestras vidas. A ti toda gloria y toda honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 14, 12, siguiendo, ¿cierto?, con lo que veníamos viendo, dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo vamos a ver ahora. Esta es la Reina Valera, ¿cierto? Vamos a ver la Dios habla hoy, que creo que es más claro todavía. Dice, así pues cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Pablo constantemente, hermanos, hace responsable a cada uno de lo que cree y de lo que hace. En el contexto de este texto que estamos viendo, ¿cierto? Pablo está hablando de las diferencias dentro de la iglesia y de cómo cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios de lo que ha creído y ha hecho al respecto. Si alguien en ese tiempo creía que era mejor no comer carne del mercado para honrar a Dios, entonces, llegado el momento, él se iba a presentar ante el Señor para dar cuenta a Dios sobre cómo había actuado respecto a eso. Lo mismo sobre alguien que creía que estaba bien comer. Si alguien que pensaba que estaba bien comer, iba a llegar el momento en que esta persona se iba a presentar ante el Señor en el tribunal de Cristo y iba a tener que dar cuenta a Dios de por qué comió, ¿sí? Cuáles fueron las cosas que él hizo. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios, y ese era el punto decisivo sobre esto. Sobre la relación entre los hermanos, nosotros a nuestros hermanos que han nacido de nuevo, hermanos que tienen diferencia en forma, en cosas secundarias, ¿cierto? En cosas que la Biblia no indica explícitamente que son pecados, cosas que no son herejías. Entonces, nosotros respecto a ellos debemos amarlos, acompañarlos en su camino, ¿cierto? Hacia el tribunal de Cristo, hacia el día en que nos presentemos ante el Señor para rendir cuenta de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos creído. Cristo es la meta, hacia allá apuntamos juntos a pesar de las diferencias con nuestros hermanos. Y es lo que realmente importa. Él tendrá que darle cuenta a Dios, yo tendré que darle cuenta a Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que creemos y de lo que hacemos. Debemos rechazar lo que la palabra nos muestra que Cristo rechaza y enfocarnos en presentarnos ante Él como Él quiere, según lo que la palabra de Dios nos muestra. Mirar al lado a nuestro hermano y juzgarlo o menospreciarlo es un error y debemos evitarlo. Eso ya lo dijo el apóstol Pablo. Recuerden que aquí no estamos hablando de herejía, no estamos hablando de pecados que la Biblia explícitamente condena, sino que estamos hablando de diferencias secundarias. Sobre estos temas secundarios que no son herejías ni pecados, el llamado es a no discutir, recíbalo pero no para discutir, y que cada uno de nosotros sea consciente y responsable de lo que cree y hace, y eso es responsabilidad personal, porque todos, cada uno por separado, daremos cuenta a Dios de nuestras creencias, de nuestros actos que están asociados a lo que creemos, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy creyendo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Es bíblico? ¿Es pecado? El llamado de Pablo es que cada uno de nosotros, hermanos, se haga responsable de lo que cree y de lo que hace. Que no simplemente se deje llevar por la corriente. No, es que el pastor me dijo esto, que el hermano de la radio dijo esto, es que vi un video en YouTube que decía esto, es que mi amigo cristiano de tal lado me dijo esto, es que una vez fui a una iglesia, es que mi mamá me enseñó. No, es que dice la palabra. Yo soy responsable de asegurarme de que lo que creo, de lo que yo he aprendido, viene de la palabra de Dios. Nuestra fe, la fe de cada uno, debe ser comparada con la palabra, sopesada, transformada por la palabra, y eso debe ser algo constante. Constantemente tenemos que estar validando que lo que creemos y lo que hemos recibido como enseñanza es bíblico.
es necesario compararlo contra la Biblia, no contra las experiencias de los hermanos, no contra mis propias experiencias, no contra lo que mi hermano tan querido me dice, sino contra la palabra de Dios. Y eso es responsabilidad, eso es parte de la madurez. Cada día podemos ir a la palabra de Dios, sopesarla, leerla, estudiarla, y podemos escuchar mensajes y ver si esos mensajes son bíblicos y tomar del mensaje lo bíblico para aplicarnos a nuestra vida, a nuestra forma de ver la vida, a nuestras creencias. Por ejemplo, pasa mucho, lamentablemente, que muchos predicadores toman un versículo, leen un versículo como base del sermón y después predican algo que es lo que ellos creen. Y no es lo que dice ese versículo, ni lo que dice el contexto de ese versículo, sino que dice lo que ellos ya tenían presupuestado predicar. Buscan versos como base para predicar respecto a algo que ellos ya tenían en su corazón, en su mente, y predican con muy buenas intenciones de su corazón y su mente, ¿sí? Y no dejándose en ese momento guiar por la palabra como está escrita y tratando de ser claro al exponerla, que el fin cierto de la predicación es positiva. Debemos comparar entonces nosotros lo que escuchamos, lo que creemos, lo que nos han enseñado, lo que escuchamos en la radio, como dije antes. Hay muchos casos, hermanos, de personas que han nacido en una iglesia con sus papás de chiquititos, iban a la escuela bíblica, después estuvieron en los jóvenes, después quizás se alejaron y después vinieron a otro lugar y ahí conocieron al Señor de verdad y empezaron a congregarse y vienen ya con un montón de creencias de otros lugares que se las enseñó su mamá, que se las enseñó su tía, que se las enseñó su abuelo. Tenemos que ver si eso es bíblico o no es bíblico. Y hermano, yo entiendo que cuando un hermano sea nuevo, lleve poco tiempo, reciba toda la enseñanza de los maestros, ¿cierto?, de sus hermanos mayores, pero mientras vamos creciendo tenemos que aprender a comer, ¿sí? El niño nuevo, ¿cierto?, el bebé se le da leche, ¿sí? No sabe comer solo, hay que alimentarlo con cuidado, hay que darle leche sana, ¿cierto? Pero cuando ya va creciendo el niño tiene que empezar a comer solo, a alimentarse solo, hasta que llega a la madurez cuando ya es capaz de cocinarse solo. Siempre va a ser útil y necesario exponernos la palabra unos a otros, ¿cierto? Exhortarnos unos a otros. La palabra de Dios nos invita a eso, nos llama a enfocarnos en hacer eso. Eso es bueno, es necesario oír la palabra de Dios de otros. Pero lo que hay que tomar de lo que mi hermano dice es lo que la palabra de Dios dice para mí. Y mi hermano o mi hermana tiene que estar exponiendo la palabra de Dios. Y tenemos que librarnos de todo el resto de cosas que muchas veces son distractores para enfocarnos en lo que Dios ha querido dejar para nosotros, inspirando a los autores sagrados, ¿cierto?, los autores de la palabra de Dios. Es un esfuerzo, hermano, el tener que comparar lo que creemos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo más fácil, hermanos, es dejarnos llevar por lo que nos acomoda, lo que hemos creído siempre, lo que hace la mayoría, lo que dice este hermano que es responsable. Él es responsable de enseñarnos, así que lo que él diga, ya, ok, es su responsabilidad. Si él se equivoca es culpa de él. Pero el llamado de la palabra es que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que vamos a dar cuenta ante Dios de nuestras creencias y de cómo esas creencias son las que finalmente se transforman en actos. No puede ser que teniendo 10 años en el Evangelio todavía todo lo que sepamos de la palabra venga de lo que otros nos han enseñado solamente. Tenemos que hacernos responsables de edificar nuestra vida en Cristo y en su palabra. Eso es responsabilidad de usted, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y no podemos echarle la culpa a nadie, porque la palabra de Dios está ahí para nosotros. Y si tenemos dudas sobre temas, podemos consultar. Le damos gracias a Dios porque siempre han habido hermanos mayores que nos compartan, que nos acompañen. Todos hemos tenido la posibilidad de poder hablar con alguien sobre si no entendemos un pasaje, si tenemos dudas sobre algún tema difícil. ¿Es difícil hacer esto? Sí. ¿Es difícil confrontar lo que creemos, lo que hemos creído por años con la palabra y que de repente darnos cuenta que la palabra nos muestra algo distinto? ¿Es un desafío? Sí. ¿Hay que ser valientes? Sí. Que el Señor nos ayude. El llamado es que cada uno de nosotros se haga responsable de nosotros mismos respecto a lo que cree, lo que le ha sido enseñado y lo que hace con su vida respecto a estas palabras. La idea, hermanos, es que sea la palabra de Dios la que sea lámpara a nuestros pies, que nos alumbre en el camino que tenemos que seguir, que sea la palabra nuestra lámpara en medio de esta noche oscura. Entonces, hermanos, volviendo al tema inicial, cuando veamos a alguien que cree distinto a nosotros, entendamos que así como yo soy responsable de lo que creo, como usted es responsable, esa persona, ese hermano que cree algo distinto en la forma, por ejemplo, también él es responsable ante el Señor de estudiar la palabra y también llegar a una conclusión,
¿sí? Respecto a lo que cree y a lo que vive. Esa es responsabilidad de él y va a dar cuenta a Dios. Esta responsabilidad mía y voy a dar cuenta a Dios. Si lo que él está haciendo no es pecado ni herejía, entonces la Biblia nos llama a no discutir, a recibir, a amar, a conversar. Muchas veces cuando uno recibe a estas personas se da naturalmente un espacio donde salen estas diferencias y se pueden conversar de manera respetuosa y mansa, guiados por la paz, por el amor y por la mutua edificación, porque eso es lo que dice antes y también lo que va a decir después. Acá. Vamos a seguir. Versículo 13. Dice, por eso ya, basta de criticarnos unos a otros. Estoy leyendo la Diabla hoy, la voy a cambiar la Reina Valera, ¿cierto? Que es la que es más utilizada acá en nuestro chilito. Nuestro Chile dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, hermanos, sabiendo que todos los que somos nacidos de nuevo seremos juzgados por Cristo y que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, entonces dejemos de juzgarnos unos a otros, dejemos en el juicio a Dios y nosotros decidamos no poner tropiezo a nuestro hermano. No nos juzguemos, amémonos, ¿cierto? Recibámonos, tengamos comunión y decidamos no ponernos tropiezo unos a otros. ¿Cómo podemos ponernos tropiezo uno a otro? Eso lo dice más adelante y lo vamos a ir viendo. Pero lo importante de este versículo es esta palabra que está acá. Decidid. Decidid no poner tropiezo. Eso es una decisión. Es algo que yo voluntariamente hago. Debemos sentarnos y pensar en esto y decidir no hacerlo. No es algo que va a brotar. Tenemos que decidir no ponerle tropiezo a mi hermano que piensa diferente. Respecto al cerrar los ojos, respecto al tema de la tecnología, respecto a lo que sea, al uso de la corbata. Hermano, yo el estudio anterior le decía, puedo darle cientos de ejemplos, porque hay muchos ejemplos, hay tantas iglesias y creo que todos nosotros hemos tenido la bendición y la oportunidad de relacionarnos con hermanos de otra iglesia y sabemos que hay diferencias. El llamado acá es a decidir no ponerle tropiezo a nuestros hermanos que son débiles en ciertos temas. Si yo veo que mi hermano tiene complicaciones con algo, mi decisión es no ponerle tropiezo. Ese es el llamado de Pablo, a decidir no ponerle tropiezo. Yo no debo querer que él caiga. Por amor a él, por amor a Dios, el llamado es que nosotros amemos a nuestro hermano y nosotros no ponerle tropiezo. ¿Podemos decidir eso? Ahora, ¿cómo pongo tropiezo? Eso sigue en los siguientes versículos. Veamos, hay dos formas que nos muestran estos versículos. En el 14 y 15 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, es más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces acá está la primera forma en que nosotros podemos hacer que nuestro hermano tropiece. Tropezar, ¿cierto? Es que se te ponga algo en el camino que no te deje avanzar, te haga caerte, más encima te deje herido en algunos casos, ¿cierto? Y no te deja avanzar. Haciendo un paréntesis. Mientras mayores somos, las caídas son más fuertes, hacen heridas más grandes. Una caída chiquitita para un niño pequeño es como que no se siente tanto, ¿cierto? A menos que sea una caída grave. Para un adulto mayor, caerse puede significar quebrarse algo. Y también en la vida en Cristo muchas veces es así. Tengamos cuidado de poner tropiezo a nuestro hermano. Sin darnos cuenta podemos estar haciendo que se le haga una gran herida, ¿sí? Que no le permita seguir caminando. ¿Cómo podemos ponerle tropiezo a nuestro hermano? Haciendo cosas. Haciendo cosas que puede hacer que a nuestro hermano le cueste avanzar, que quede tan contristado al vernos haciendo eso, ¿cierto? Que le cueste, por ejemplo, orar, y al dejar de orar quizás que después hasta le cueste congregarse. No puedo congregarme para ver a mi hermano que hizo esta X cosa que para mí es tan terrible, y hasta alejarse, hasta alejarse de la iglesia. Hay personas que lamentablemente hacen esto. Pondré un ejemplo. Imagínese que usted va invitado a una iglesia donde el púlpito es un lugar sagrado. Usted sabe que hay iglesias que son así, ¿cierto? Un lugar donde el púlpito solamente se usa para la predicación, para el culto, y que solo algunas personas pueden subirse ahí. ¿La Biblia enseña eso? No, la Biblia no enseña eso, ¿cierto? En el Antiguo Testamento está el lugar santo, el lugar santísimo, donde podían entrar los sacerdotes, ¿cierto? El sumo sacerdote solamente una vez al año. Pero en el Nuevo Testamento la iglesia no es así. Es más, el templo no tiene ningún valor. En el Nuevo Testamento no habían templos, ¿cierto? Se juntaban en las casas, entonces no había ningún espacio dentro de la casa que fuera más sagrado que otro. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero hay iglesias donde al púlpito se le da un lugar especial, ¿cierto? Como un lugar que fuera más sagrado que el resto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros respecto a esto si nos invitan un día a ese lugar? Pongo el ejemplo de nuestro templo. En el púlpito se guarda, sirve como bodega casi, uno ve abajo y están guardadas
guardadas cosas. Los niños cuando había la escuela bíblica jugaban ahí o se movía según las necesidades para el espacio, ¿cierto? Entonces no vemos el púlpito en algunos casos hasta para poder estacionar mejor al matu cuando se tienen que estacionar dos autos adentro. Movíamos el púlpito según conviniera, ¿cierto? No es un lugar en sí mismo sagrado, porque el sagrado es el Señor que está en nosotros y gloria a Dios por eso, ¿sí? Por nuestro Dios santo que se relaciona con nosotros. Entonces, como yo digo, yo sé que el púlpito como tal no es sagrado según lo que me muestra la palabra. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a una iglesia donde creen eso y hago algo malo en el púlpito, algo irrespetuoso, lo que sea? ¿Qué va a pasar con mi hermano de esa iglesia? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo les va a afectar? Pablo dice, si tú haces intencionalmente algo que sabes que afecta a tu hermano, entonces ya no te estás comportando, no te estás guiando por el amor. Acá está. Pero si por causa de la comida, en este caso que es el ejemplo que están viendo ellos, ¿cierto? La situación de ellos, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Y nosotros somos llamados a andar en amor. Que el amor nos cubre, que el amor nos guíe, porque el amor proviene de Dios, amar a nuestro prójimo. Entonces el llamado acá es no a andar respecto a nosotros mismos, ni lo que nosotros creemos, ni lo que a nosotros nos beneficia, ni lo que nosotros sabemos, sino es el llamado a andar en amor, es decir, enfocarnos en el bienestar del otro. El amor se enfoca en otro, el amor no busca lo suyo. Pablo decía como ejemplo, yo siendo judío, predico a los judíos como judíos, pero si voy a los griegos, yo me hago como un griego, yo les hablo a los griegos como griegos. El Señor Jesucristo se hizo hombre, dejó la gloria por amor, se hizo siervo y como siervo se hizo débil y murió en la cruz, identificándose con nosotros. ¿Podemos nosotros seguir los pasos del Señor? ¿Podemos seguir los pasos de Pablo? Y enfocarnos en lo que necesita el otro, en vez de enfocarnos en lo que es más cómodo para nosotros mismos. Hermanos, recuerden que el inicio de este estudio de diferencias de la iglesia es para responder la pregunta, ¿qué hacemos con las diferencias entre hermanos? Pues este pasaje nos dice que tenemos que guiarnos por el amor. En el estudio anterior nos enfocábamos en Cristo. Acuérdense que cada uno de nosotros tenemos que enfocarnos en Cristo porque Él es el Señor nuestro y el Señor de nuestros hermanos. Él es el importante y a Él sea la gloria. El enfoque de hoy día es el amor. El amor debe guiarnos en nuestra relación con los hermanos que creen algo diferente a nosotros. El 18 dice... Acá lo voy a marcar. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es encachado porque en general Pablo enseña a no buscar agradar a los hombres. Pero si es por amor, esto entonces va a agradar a Dios. Si nosotros por amor a nuestros hermanos dejamos de hacer algunas cosas que sabemos que no son malas, pero por amor a nuestros hermanos las dejamos de hacer, entonces eso agrada a Dios porque nos estamos negando a nosotros mismos, que es el llamado de Dios a todos sus discípulos. Y más encima esto va a ser aprobado por los hombres. Entonces, hermanos, el llamado es no a discutir por temas secundarios, sino seguir lo que lleva a la paz, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mutua edificación, eso significa que es de edificación para mí y es de edificación para mi hermano. Ese hermano sí que cree cosas que nosotros consideramos que no son vitales, ¿cierto? Un tema secundario donde tenemos diferencia. Ese hermano me puede edificar a mí. Que el Señor nos ayude a tener un corazón humilde y sincero, que sea consciente de la realidad. Estos hermanos pueden bendecirnos, pueden enseñarnos, porque si son hermanos es porque tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede utilizar la palabra para bendecirnos, así que si la usan, nuestros hermanos pueden corregirnos, pueden iluminarnos por la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a tener los ojos espirituales abiertos para recibir enseñanza de nuestros hermanos que piensan diferente a nosotros, que son de iglesias que tienen formas diferentes a nosotros, pero que no están yendo en contra de la palabra de Dios, porque no están fomentando el pecado ni herejías, que esas son, ¿cierto?, las excepciones. Son diferencias secundarias y en esto no discutamos y en el resto de las cosas busquemos la paz y la mutua edificación, guiados andando en amor. Pablo sigue enfatizando esto en los siguientes versículos. Romanos 14:20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y así que Pablo sigue reforzando la misma idea, ¿cierto? Si puedes no hacer eso que a tu hermano le hace de daño, frente a él no lo hagas.
Eso es bueno. Dejar de hacer lo que tú prefieres por tu hermano, dejar de comer carne, dejar de beber vino, dice, ni nada que haga tropezar a tu hermano, o ofenderlo, o debilitarlo. Eso es bueno. Si no comes carne por amor a tu hermano, eso es bueno, agrada a Dios y honra a tu hermano. Si no bebes vino por amor a tu hermano, eso es bueno, agrada a Dios y honra a tu hermano. Si dejas cualquier cosa que pueda hacer tropezar a tu hermano, que pueda debilitarle o ofenderle, hermanos, eso es bueno. Si lo hacemos por amor a nuestros hermanos, por amor a Dios. Porque acá lo importante es el reino de Dios. Y en el reino de Dios lo importante, según lo que dice Pablo, es el amor, la justicia y la paz y el gozo que nos da el Espíritu Santo. Mantener la paz, guiarnos por el amor, poder disfrutar junto a nuestros hermanos. Entonces, nuevamente, nuestra decisión es no poner tropiezo. Podemos poner tropiezo al hacer cosas frente a nuestros hermanos que le hieran, ¿cierto? Le hagan sufrir, le hagan doler, le hagan tropezar, le hagan ofenderse, debilitarse. El llamado es no hacerlo. Esa es la primera forma, haciendo cosas que no corresponden. Y la segunda forma viene en los últimos versos. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, si por lo que yo hago afecto a mi hermano, llevándolo a él a hacer lo mismo que yo, a pesar de que en su conciencia eso es malo, entonces yo le estoy incitando a pecar. Ay. Porque hay del que hace pecar a su hermano. Hay del que incita a pecar a su hermano. Si mi hermano tiene problemas de conciencia respecto a un tema, yo no tengo que incitarle a hacerlo. ¿Sí? Él va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Yo voy a dar cuenta a Dios de mí mismo. Yo no voy a dar cuenta a Dios de él ni él de mí. Entonces yo no tengo que incitar a mi hermano. Tengo que cuidarlo para que guarde su conciencia. Y si algo le complica a mi hermano, no hacerlo. Por ejemplo, volviendo al tema del púlpito. Si para mi hermano acostarse en el púlpito es algo que deshonra a Dios, y yo le digo, vaya nomás, acuéstese y vaya, y él va y lo hace por mí, porque yo se lo dije o porque yo le puse el ejemplo, a pesar de que él piensa que eso es malo, entonces le estoy incitando a hacer algo que él piensa, que él cree que deshonra a Dios, y Pablo dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. La fe busca agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hacer algo que yo creo que no agrada a Dios, al hacer eso, estoy haciendo algo que va en contra de la fe, y sin fe, entonces es pecado. Deshonro a Dios, mi hermano deshonraría a Dios por acostarse en el púlpito, creyendo que eso es malo, creyendo que eso es algo que deshonra a Dios. Pongo ese ejemplo, hermanos, porque en nuestra iglesia, cuando hemos recibido grupos grandes, en el templo han dormido en todos lados, y en la parte que es como el altar, se han puesto camas, se han puesto colchones, y bien. Pero si a un hermano le complica hacer eso, no puedo obligarlo, no puedo ni siquiera incitarlo. Si él muestra en su conciencia que le complica, y él puede hacerlo, puede decirlo, y no dormir ahí, dormir en otro lugar, o hasta buscarle un lugar para dormir, acomodarnos, por amor a nuestro hermano. Entonces la primera forma de hacerlo tropezar es yo mostrarme sin ningún tipo de vergüenza ni cuidado, haciendo algo que yo sé que a mi hermano que está mirando, que está viendo, que está sabiendo esto, le va a causar dolor, le va a causar afrenta, aflicción, ¿cierto? Confusión en algunos casos, sobre todo en algunos hermanos que no tienen tanto conocimiento de la palabra, ¿cierto? Es el primer caso, yo voy a estar haciendo tropezar a mi hermano. Y si yo incito a mi hermano a hacer algo que va en contra de lo que él cree en su conciencia, ¿cierto? Respecto a Dios, si lo incito a hacer eso, también estoy haciendo tropezar a mi hermano, lo estoy incitando al pecado. Que el Señor nos ayude a no incitar a nuestros hermanos a hacer cosas que ellos creen que deshonran a Dios. Debemos decidir no poner tropiezo. Debemos decidir no poner a prueba a nuestros hermanos. Tenemos que amarlos, cuidarlos, guardarnos los unos a los otros, hermanos. Y este discurso, hermano, de Pablo termina en el capítulo 15. En la Reina Valera, bueno, en todas las Biblias acá está dividido estos capítulos, pero sigue hablando del mismo tema. Y el llamado acá dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. A nosotros los fuertes nos toca hacernos cargo. Digo, a nosotros los fuertes en ciertos temas. Si hay ciertos temas que a mí no me afectan, entonces yo por mi hermano puedo ceder. Y tiene sentido, ¿no? Que el fuerte ayuda al débil. No es eso lo justo. Pero pasa muchas veces que pasa al revés, que al débil se le exige acomodarse a lo del fuerte. Y actuamos inmaduramente. Si hay alguien que yo sé que tiene necesidad de apoyo, mi deber es ayudarlo en amor y darle el apoyo que esa persona necesita, porque él es el débil en esa situación. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Te fijan el enfoque en el amor? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces enfoquémonos en edificarnos en vez de ver estas diferencias.
Mira esas cosas que nos bendicen, que nos guían hacia Cristo, que nos guían a honrarlo más y más. Y eso tenemos mucho en común con nuestros hermanos. El Evangelio. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Imagínense, es el ejemplo que puse antes, ¿no? Cristo mismo se dio de darse y también se dio de ceder por nosotros. Dejó todo por amor a nosotros. ¿Cómo nosotros nos vamos a ser llamados a hacer lo mismo por amor a nuestros hermanos? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y ese es el enfoque de las diferencias. Primero es Cristo, segundo es en amor, y que todos juntos en la paciencia y la consolación de las Escrituras podamos llegar a tener un mismo sentir en Cristo. Enfocarnos en Cristo, centrarnos, en Cristo Jesús. Un mismo sentir en Él. Mientras más semejantes seamos a Cristo, más vamos a ser capaces de ceder. No es que vamos a tener más razón. Vamos a ceder como lo hizo Cristo por amor a nosotros. Para que así, unánimes a una voz, ¿qué cosa? ¿Tengamos el mismo formato de culto? No. ¿Que todos cerremos los ojos? No. Todos juntos glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El fin es que podamos juntos glorificar a Dios, y en eso deberíamos estar de acuerdo. O sea, si mi hermano, con el que tenemos diferencia, cree que no hay que adorar a Dios, que no hay que glorificarlo, ahí tenemos diferencias importantes. ¿Sí? Como dije, las herejías tienen que ver con Cristo, con el Evangelio, con Dios y con la palabra. ¿Sí? Esos son los temas principales que se transforman en herejías. ¿Ya? Entonces, si mi hermano no quiere glorificar a Dios, ok, tenemos diferencias, pero juntos deberíamos poder llegar a glorificar a Dios. Si por estas diferencias no nos separamos, juntos vamos a poder crecer y glorificar juntos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, y termino con esto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y gloria a Dios por este versículo final con el que terminamos el estudio de hoy día, porque es el resumen que hace Pablo del tema. Por tanto, recibíos los unos a los otros. ¿Tienen diferencias? Sí, no se aparten de los otros. No se hagan burbujas, no. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió a nosotros. ¿Cómo nos recibió Cristo a nosotros? ¿Cómo éramos cuando nos recibió? ¿Cómo fue su trato? ¿No fue con amor? ¿No fue con gracia? ¿No fue con misericordia? ¿No fue con paciencia? ¿No fue según nuestras características particulares de cada uno? El Señor nos llamó y nos recibió de esa forma. Así que nosotros tenemos que recibirnos los unos a los otros de la misma forma. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. El Señor Jesucristo, cuando habló de la iglesia, Él dijo que la gente iba a ver el amor, que la gente iba a ver nuestras obras, la gente iba a ver cómo éramos y iba a glorificar a Dios, al Padre. ¿Y qué está diciendo hoy día la gente sobre nosotros, sobre la iglesia evangélica acá en Chile? ¿Cómo nos llevamos? Hay iglesias que tienden a hacer como una burbuja, no se relacionan con otros, que el Señor nos ayude a no caer en eso, a seguir teniendo buenas relaciones con otras iglesias. Entendemos que por el tiempo de la pandemia hemos tenido que estar más separados, ¿cierto? No hemos podido recibir grupos, se han presentado más dificultades que en otros tiempos, pero ya pasando esto, que el Señor nos ayude a seguir con buenas relaciones, hermano. Y si usted tiene un buen hermano en Cristo que usted conoce de otra iglesia, háblele, converse con él, ore con él, ore por él. Véalo, porque somos hermanos, seremos de diferentes congregaciones, pero si estamos centrados en Cristo, si hemos nacido de nuevo, somos hermanos, tenemos el mismo Padre y Él debe ser glorificado por su pueblo. Repito, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esta es la guía, hermanos, de Romanos 14 y la primera parte del capítulo 15 de la palabra respecto a las diferencias de la iglesia. Recibamos a nuestro hermano, amemos, no juzguemos, neguémonos por amor a otros, recibámonos unos a otros como Cristo nos recibió. Así que con esto termino el estudio, hermano, de hoy día. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, nos fortalezca a todos. Maranata, Cristo viene pronto. Chao, chao.